Bueno, pues para no alargar más y retrasar la sesión, si os parece, vamos a empezar. Buenos días. Mi nombre es Jesús Casas y soy el presidente del Grupo Traxa, que es la entidad que de alguna forma coorganiza con otras entidades este acto. En la mesa me acompañan en esta inauguración de derecha a izquierda doña Isabel Bombal, que es la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, el señor don Peter Dillon, que es el primer coordinador de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, y a mi izquierda a Lisa Aureli, que es coordinadora del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Vamos a hacer la inauguración y, en primer lugar, le cedo la palabra al señor Peter Dillon, por favor. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here, and on behalf of IAH and its President, Antonio Chambel, Secretary-General Bruce Mustia, who I am representing today because his plane will be coming later, but he will be joining us, and Dave Kramer, who's the Vice President of Science and Program. I sincerely thank all of the organisations and their dedicated people who have made the 10th International Symposium on Managed Aquifer Recharge come into being. In particular, the TRAGSA Group, the Spanish Geological Survey, IGMI, and the Spanish chapter of the International Water Resources Association. Since the third conference in this series in 1998 in Amsterdam, IAH and UNESCO have teamed with ASCE, the American Society of Civil Engineers, to endorse this conference series. And each conference is run by a local organising committee who has bid successfully to host. The bid put forward by Spain, coordinated by Enrique Fernandez Escalante, who also serves as a co-chair of the IAH Commission on MAR, was outstanding. The number of abstracts received broke the ISMAR record, with more than 250 received. So we anticipate a wonderful symposium, and already we've had 2 workshops and 4 training courses. IAH, as a scientific body, established a Commission on Managing Aquifer Recharge in 2001. This was strongly supported by UNESCO, IHP, who was then and is today represented by Dr. Elisa Relli. So we're delighted that she can be here. This recognises the Commission recognises the continuing depletion of aquifers, 145 cubic kilometres per year at present, and the role that managed aquifer recharge can provide alongside demand management to reverse this decline and to concurrently improve water quality. In fact, reported managed aquifer recharge is currently 10 cubic kilometres a year and increasing at 5% per annum, and is the brightest light on the horizon, as groundwater extraction is still not reducing, and in fact is still increasing at 5% per annum. Groundwater depletion is one of the most important sustainability issues for Earth. Yet, so far, we have not been able to successfully address it. IAH's Commission on MAR is charged with doing its part to underpin the science, the practice and the policy in this field. IAH is currently backing this up by producing a strategic overview document on climate change adaptation
and groundwater. And this Commission and others in IAH are contributing to that document. It is fitting that this ISMAR is in Spain, which is the country with the highest growth rate in managed aquifer recharge, at 11% per annum each year for the last over the last 50 years. And Spain has the widest range of types of managed aquifer recharge in use, with every major type represented. So we are indeed fortunate to be here in Spain to learn from local experts about how they have been successful and to try and convey that elsewhere and pick up the cudgel. IAH has over 40 national chapters and 8 commissions where it focuses its energies. And I'm pleased to report that there is a commission chair for the Regional Groundwater Commission here present, where we're looking at ways in which the commissions can work together to advance these efforts. Membership of IAH-MAR is free. What the IAH hopes is that as a result of your engagement with the Commission, the benefits you've got from the contacts that you've made, from the resources that have been produced, that you would then consider joining IAH and receiving a wider range of benefits, such as the Hydrogeology Journal. And in conclusion, I encourage all of you present to make the most of your opportunities at this symposium, to learn from the sessions and conversations in between. Those that are struggling with English and with Spanish, please still make an attempt to have a conversation, because you'll be surprised how far you might get. Progress is essential in managed aquifer recharge, and there will be none better equipped on earth than you to make this happen. On behalf of IAH, I not only wish you success, but we depend on it. Thank you. Muchas gracias, Peter. Tiene la palabra Alice, por favor. Muchas gracias. Distinguished representatives of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Madame Isabelle Bombal. Distinguished representative of TRAGSA, Mr. Jesus Casas, and dear friend Peter Dillon from IAH. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to address you on behalf of the UNESCO International Hydrological Programme at the opening ceremony of this important event. As responsible for the groundwater resources-related UNESCO studies and programs, I wish to express my appreciation to TRAGSA and to all the Spanish institutions that have made possible to realize the organization of this conference, hosting us in this beautiful city of Madrid. I take this opportunity to evoke the excellence of many outstanding Spanish hydrogeologists that since the 60s have continuously produced important advancement in the science of hydrogeology and groundwater resources management studies. I also wish to recall the collaborative relationship between UNESCO and IAH that goes back to many years, having UNESCO and IAH undertaken joint activities that have produced successful and concrete outputs.
Since its inception, the IAH, Management of Aquifer Recharge Commission, and UNESCO IHP have actively cooperated to improve the scientific knowledge about aquifer management recharge. IAH-MAR is now presently the main partner of the 8th phase of the UNESCO International Hydrological Program, and in particular in the focal area that is addressing strategies for management of aquifer recharge with the general objective of improving security and quality of water supplies, especially in water-scarce areas under climate change and population growth. Over 2 billion people live in countries experiencing high water stress, and UN studies show that stress level will continue to increase as demand for water grows and the effects of climate change intensify. The UN World Water Development Report, published by UNESCO just last March for the Day of Water Resources, is entitled Leaving No One Behind. And it argues that fulfilling the human rights to safe drinking water and sanitation for all can also significantly contribute to the achievement of the broad set of goals of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda that aims to allow all people in all countries to benefit from socio-economic development and to achieve the full realization of human rights. Ladies and gentlemen, water should be a catalyst for cooperation and peace among people. About 90% of the world's population depends on transboundary waters. Worldwide, there are 310 shared river basins and 592 transboundary aquifers, identified by the most recent results of many projects carried out within the framework of the UNESCO International Shared Aquifer Resource Management Program, that is a program that we are implementing in cooperation and coordination with IAH. That is why, to secure adequate access to water to the future generations, countries, governments should start improving their cooperation. To reach this goal, UNESCO, IHP, continues to deploy all its effort and mobilize its large water family, in particular giving priority to Africa. Why Africa? Because the continent is now home to half of the world's population drinking water from unsafe sources. Science and technology are crucial tools to improve groundwater resources management. However, groundwater governance is still in its infancy, and conjunctive management is not fully considered. And so having legal and institutional structures in place for multi-stakeholders dialogue and cooperation is essential. It's essential to ensure the development of groundwater resources governance plans. Creating coherence between the various institutional levels is essential to ensure that policies deliver on their objectives. Ladies and gentlemen, to conclude, let me say that I'm pleased to see that the objective of this conference have been proficiently selected with the vision of creating a forum dedicated to exploring innovative technologies capable of addressing the current and future challenges of management of aquifer recharge, and also to outline and discuss future research opportunities in this area. Judging from the rich numbers of papers, the names of the outstanding experts that are participating to this conference, and the agenda of this conference, I'm certain that we have successfully created the optimal recipe for a fruitful and meaningful gathering. The news of last month confirmed a global trend that we are no longer able to ignore.
the acceleration of the frequency of extreme climatic events related to water, such as devastating cyclones, floods, and droughts. Then it is now recognized that under climate change conditions and accelerated trends of consumption, the management of aquifer recharge that allows maximizing water storage, replenishing depleting aquifers, improving water quality needs greater attention in order to increase water security for future generations. We should keep in mind that the profound social and environmental transformations are in action. And so UNESCO and IAH must and can contribute to the formulation of adequate answers to the many questions that are posed in the realm of water resources. Y con esto le deseo una reunión muy exitosa. I wish you a very successful meeting. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Alice. Tiene la palabra la directora general de Desarrollo Rural de España, Isabel Bombal. Muchísimas gracias, querido Jesús. En primer lugar, muy buenos días a todos y bienvenidos tanto a España como a Madrid, a nuestra ciudad, a todos aquellos que no sois de aquí y, por tanto, os deseamos, además de un estupendo congreso, una estupenda estancia en nuestro país. Lo primero, por supuesto, agradecer a la organización, agradecer al presidente del Grupo Traxa y a todo su equipo la posibilidad de participar en esta inauguración y en este congreso. También trasladar las disculpas de nuestro secretario general, Fernando Miranda, que estaba previsto que interviniese en este acto inaugural, pero que finalmente le ha resultado imposible por un problema de agenda sobrevenido y me ha pedido que le sustituyera en este acto. Y, por supuesto, es un placer estar en esta mesa inaugural con las personas que nos acompañan, tanto con el presidente de Traxa como con la señora Aureli, representante de la UNESCO, y el señor Dillon, representante de la Asociación Internacional de Hidrología. La recarga gestionada de acuíferos es una de las actuaciones que se enmarcan dentro de la gestión integral del agua y a mí, si me permiten, debido a las competencias y los aspectos que manejamos habitualmente, me gustaría hacer en este acto inaugural simplemente una reflexión sobre el contenido y dónde se enmarca esta recarga gestionada de acuíferos en esta gestión integral del agua. En el mundo, esta gestión integral del agua debe ser parte de la solución a los principales desafíos a los que nos enfrentamos en las próximas décadas. Y entre estos desafíos creo que tienen una relevancia muy significativa los medioambientales y los alimentarios. Ya se ha dicho aquí por los predecesores en la palabra que he tenido en este acto inaugural, la necesidad de afrontar esta gestión integral del agua con un punto de vista absolutamente sólido, científicamente respetuoso y sobre todo garantizando o ayudando a garantizar las condiciones y los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos de este planeta. Y entre esos desafíos, el desafío alimentario, por tanto, cobra una especial relevancia, puesto que en el año 2030 se prevé que haya en el mundo 8.600 millones de habitantes, repartidos además de manera no uniforme y con un crecimiento muy significativo en continentes como África y en continentes como Asia. Y esto significa que va a haber 1.000 millones de personas más que ahora que necesitan beber y necesitan comer para poder sobrevivir y para desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles. Desde el punto de vista de el acceso al agua para poder beber, como ha dicho la señora Aureli, es fundamental disponer de estos recursos en las mejores condiciones, tanto de seguridad como de calidad, como de abastecimiento hídrico, especialmente en aquellos sitios donde no hay una disponibilidad claramente garantizada. Y desde el punto de vista de los alimentos es indudable que el agua también es necesaria, porque para producir alimentos se necesita agua, venga de donde venga. Por tanto, si tenemos cada vez que alimentar a más personas en el mundo y queremos hacerlo bien, es necesario que esta gestión integral del agua tenga en cuenta las necesidades de producir más
con menos recursos y con menor impacto ambiental. Y para eso es fundamental establecer unas políticas adecuadas en esta gestión integral del agua, tanto de gobernanza como de infraestructuras, como de formación, como de I+D+I, como de asesoramiento, etcétera, y tener muy claro que en este sentido la política de regadíos en el ámbito de la agricultura y de la ganadería tiene un papel fundamental. La agricultura de regadío en el mundo ocupa aproximadamente 275 millones de hectáreas y produce con el 20% de la superficie cultivada del mundo el 40% de los alimentos. Esto es una media porque, como todos sabemos, hay zonas donde el regadío es muchísimo más eficiente y productivo que en otras. En la Unión Europea, el regadío ocupa aproximadamente 15 millones de hectáreas, que es una cantidad bastante discreta, bastante pequeña, porque, como todos sabemos, muchos de los Estados miembros vecinos, especialmente los del norte y los del centro-norte, no requieren de un regadío específico para desarrollar una agricultura competitiva y sostenible. Somos fundamentalmente los países mediterráneos, los países del sur, los que en la Unión Europea tenemos más necesidades por las condiciones climatológicas, edafológicas y de la naturaleza a las que nos tenemos que enfrentar a la hora de producir nuestros alimentos. Especialmente España, que es el principal país de la Unión Europea en política de regadíos y en número de hectáreas y en eficiencia tanto del uso del agua como del uso de la energía. Nos hemos hecho expertos, igual que nos hemos hecho expertos en la gestión de incendios. Hacemos de la necesidad virtud y al final somos grandes expertos en la gestión del agua y en la gestión de los incendios, porque son dos de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos por las características de reducido número de precipitaciones, además muy concentradas en determinados momentos del año, especialmente escasez hídrica cuando suben más las temperaturas y cuando más demanda existe por parte de los cultivos a la hora de poder producirse correctamente, y por tanto necesitamos, como decía, un regadío sostenible, moderno y eficiente, que nos permita además seguir siendo líderes mundiales en producción de alimentos. Somos líderes absolutos en aceite de oliva, somos los terceros productores de la Unión Europea en el sector vitivinícola, somos grandes productores mundiales en el sector hortofrutícola, grandes productores mundiales en otra serie de sectores, por ejemplo el porcino, donde tenemos un potencial muy importante y queremos seguir teniéndolo. Por tanto, por la doble vertiente de política social y política económica necesitamos este regadío, pero por supuesto también por la política medioambiental. Los retos a los que se enfrenta el regadío y la gestión integral del agua no pueden obviar, no pueden dejar de un lado, ni muchísimo menos, todo lo contrario, los retos medioambientales. Tanto la deficiencia hídrica como ese reparto desigual de precipitaciones en nuestro país, pero también los retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático. Es importante tener en cuenta que la política de regadíos no solamente debe ser lo más eficaz y eficiente posible en el uso de los recursos escasos, sino que también de manera sostenible y de manera adecuada a la hora de desarrollarla, contribuye positivamente a la gestión del medio ambiente en aquellos territorios donde se desarrolla y también al mantenimiento de la biodiversidad. Por tanto, si tenemos esto en cuenta, además de que en España tenemos un desafío adicional al que existe en la mayoría de los países de la Unión Europea, que es el despoblamiento, la famosa España vaciada, de la que ahora tanto se habla. En el 85% del territorio habita aproximadamente el 16% de nuestra población. Quiere decir, además, que tenemos una tendencia decreciente y, por tanto, ese riesgo de incrementar la despoblación es más acentuado en aquellos territorios donde, lógicamente, no existen ni condiciones de empleo ni condiciones de vida atractivas y de calidad. Por tanto, el regadío contribuye también a eso, a fijar población, a generar riqueza, a generar empleo, a hacer que las condiciones de vida sean más atractivas y, por tanto, a revertir esa tendencia de despoblamiento que genera tantos inconvenientes en España. En definitiva, estos son los motivos por los cuales España, como digo, es líder en Europa en superficie de regadíos y en la utilización de nuevas tecnologías para tener un regadío eficiente y sostenible. Tenemos 3,7 millones de hectáreas regadas, aproximadamente esto supone el 14-15% de la superficie agraria útil y un 22% de la superficie total cultivada. Y con este 22% generamos el 67% de la producción final vegetal. En definitiva,
somos conscientes de que es necesaria una política de regadíos en nuestro país, enmarcándola dentro de esa gestión integral del agua, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y ejecutada con visión de equilibrio territorial y sostenida en el tiempo. De hecho, en el Congreso de los Diputados recientemente se aprobó un informe, el informe de la Subcomisión para el Estudio y Elaboración de Propuestas de Políticas de Aguas en coherencia con los retos del cambio climático, donde se establece que efectivamente la política de regadíos es necesaria y que, sobre todo, para que sea respetuosa con el medio ambiente, hay que ir más que hacia nuevos regadíos, que son necesarios en algunos territorios, muy especialmente en aquellos con mayor riesgo de despoblación, pero más que hacia eso, hay que ir hacia una modernización, hacia nuevas estrategias de gestión de las demandas del uso eficiente del agua y hacia nuevas infraestructuras y utilización de las nuevas tecnologías, mejorando siempre la gobernanza del agua. Por todo ello, nosotros estamos desarrollando una política de modernización de regadíos basándonos fundamentalmente en modernización de infraestructuras y en la utilización de nuevas tecnologías de innovación, de formación y de asesoramiento. Y con esta política de modernización y con este esfuerzo, que además hay que decir que no solamente desarrollamos las administraciones públicas, sino que lo hacemos en absoluta colaboración, cooperación y corresponsabilidad, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de la gestión con los usuarios finales, con los regantes, con esta política se ha conseguido que desde el año 2004 hasta el año 2015 el sector agrario redujera en casi 3.000 hectómetros cúbicos el uso de agua, lo cual supone una reducción cercana al 16% y, sin embargo, continúa incrementándose la producción. Esto significa que un uso sostenible y adecuado medioambientalmente del agua puede generar estos beneficios directos también sobre el medio ambiente y sobre la utilización de recursos escasos. Por cierto, en la política del Ministerio en modernización de regadíos también, aunque no son las más voluminosas ni las más habituales, pero también se realizan actuaciones de recarga de acuíferos. Concretamente, la última que se realizó en la recarga del acuífero del Carracillo, en Segovia, es una provincia de Castilla y León, cercana a Madrid, que fue aprobada en 1999, se ejecutó en los primeros años de la década del siglo XXI y supuso una inversión aproximada de 23 millones de euros con el impacto medioambiental positivo directo, además del impacto productivo y del impacto social. Simplemente decir que para todo esto es fundamental y nosotros entendemos que así debe ser la coordinación absoluta entre todos los agentes implicados. El regadío es una política muy compleja. La gestión del agua, si se quiere hacer bien, requiere de una gobernanza compleja, eficaz, ágil y coordinada entre todas las partes públicas y privadas que deben formar parte de la misma. Un ejemplo de ello es el hecho de que la semana que viene, 28 y 29 de mayo, celebramos en Madrid una reunión en el marco de la Task Force de Agricultura y de Agua promovida por la Comisión Europea, que la estamos coliderando entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica para incorporar todas las sensibilidades, todos los retos, todas las demandas y todas las visiones de este prisma tan complejo que es la gestión del agua en relación con la agricultura. Simplemente para concluir, recalco, somos absolutamente conscientes, estamos absolutamente convencidos de que por todas estas implicaciones sociales, medioambientales y económicas es indispensable una política de regadíos en España sólida, sostenible desde las tres patas, medioambiental, económica y social, y que sea una prioridad política. Nuestro ministro de Agricultura siempre habla, al hablar de la política de desarrollo rural sostenible y de la lucha contra el despoblamiento, de un triángulo de oro. Él dice que en el vértice superior del triángulo se encuentra la digitalización con la llevada de la banda ancha y de Internet a todos los territorios para que haya condiciones de vida y de trabajo atractivas y adecuadas. Y en los dos vértices inferiores del triángulo, de la base del triángulo, están, por un lado, las políticas para fomentar que se queden las mujeres y los jóvenes en el medio rural, que son el futuro, y en el tercer vértice siempre habla de un regadío sostenible y de una política de gestión del agua eficaz y eficiente, respetuosa con el medio ambiente y que utilice las nuevas tecnologías. Por tanto, en ese sentido es en el que nosotros tenemos que trabajar, en el que queremos trabajar y, sin lugar a dudas,
Para hacerlo necesitamos nuestros instrumentos fundamentales en el ámbito de la política de regadíos que desarrolla el Ministerio, que son fundamentalmente SEIASA y Tragsa, cuyos dos presidentes se encuentran hoy aquí. Y aprovecho para agradecerles la excelente labor que están haciendo en esta materia. En definitiva, foros como este, donde la divulgación, la puesta en contacto de todas estas sensibilidades, la coordinación y el punto de encuentro para el desarrollo de todas estas iniciativas económicas, científicas y sociales, son elementos fundamentales para poder seguir desarrollando esta gestión integral del agua de una manera sostenible y respetuosa con todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Por tanto, muchísimas gracias por desarrollarlo y enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Me toca a mí cerrar esta inauguración y lo quiero hacer en primer lugar agradeciendo a todas las personas que están aquí el esfuerzo por estar con nosotros, en particular a las que han venido de otros países, a las que de alguna forma se acercan a España. Espero que estéis bien estos días, espero que os sintáis cómodos. En cualquier caso, toda la organización está a vuestra disposición. Ya se ha comentado aquí en esta introducción, más de 300 comunicaciones, más de 250 asistentes, 50 países, representación institucional de organismos internacionales, de asociaciones de hidrogeólogos, presencia de las administraciones públicas españolas, de institutos geológicos, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente. Y también un ejemplo de colaboración público-privada. Hay más de 20 empresas privadas que están colaborando con nosotros, que están aportando de alguna forma su esfuerzo, su capacidad, su conocimiento para poder sacar adelante. El Ayuntamiento de Madrid nos cede esta sala, este edificio, que es un buen ejemplo de cómo las cosas, aunque cambien, pueden seguir siendo útiles. Una antigua fábrica de ascensores transformada en un espacio cultural destinado a la innovación, al progreso y a la creación de nuevas formas de sociedad, ¿no? Bueno, yo soy el presidente de Tragsa. Tragsa es un brazo de la administración pública, somos administración pública, somos un medio instrumental que hacemos cosas, lo que nos encarga la administración. Durante los últimos 40 años hemos formado parte de los sucesivos instrumentos que ha tenido la administración para mejorar el territorio rural. Somos un instrumento de la construcción territorial desde una perspectiva de servicio público y de una perspectiva de visión global de la sociedad. En el fondo de lo que se trata, en lo que estamos embarcados, es en la vocación de construir territorios sostenibles, entendiendo por territorios sostenibles espacios donde los valores naturales, la trayectoria de la evolución pueda seguir desarrollando sus pautas y donde la ciudadanía, la gente, la sociedad pueda también desarrollar las suyas. Estamos en un mundo particularmente complejo y estamos en un momento de bifurcación en que tenemos que tomar decisiones. Hasta ahora a los gestores, a los técnicos, a los profesionales, a los científicos, a los ingenieros, se nos obligaba o se nos pedía que diéramos soluciones concretas de la cuestión concreta que teníamos encima de la mesa. Estamos en otra coyuntura. Ahora se nos pide que demos soluciones globales que permitan desde lo concreto atender a lo general. Y estamos en una coyuntura en que esa respuesta global implica gestión. Ante la alternativa de un mundo cambiante, ante la alternativa de los problemas generales del cambio climático, de la transformación general, ya no caben soluciones parciales. Tampoco cabe el inmovilismo, tampoco cabe mirar para atrás y decir que hay que volver la rueda del tiempo hacia otros espacios pretéritos. Solamente cabe seguir avanzando. No vamos a dar de comer a la humanidad sentándonos a esperar a ver que la naturaleza arregle las cosas solas. Tenemos que hacer cosas. El territorio es un espacio construido y en esa construcción tenemos que ser beligerantes. No podemos pensar que la abstención es una solución. España en esto, sin pretender ser ejemplo de nada, sí es un buen botón de muestra de lo que trato de decir. Somos un país geográfica, cultural, administrativamente complejo. Somos en realidad muy plural, que es difícil pensar que pueda responder a ese criterio unitario que, sin embargo, responde. Sin duda alguna, estamos en ese punto caliente de la transformación social y cultural que se puede producir como consecuencia de los efectos del cambio climático. Y, sin duda alguna, también estamos preocupados por esa transformación. Por otra parte, nuestra visión del agua tiene raíces culturales muy antiguas que proceden de esa amalgama
identitaria que nos caracteriza, que nos hace entender efectivamente que el agua es algo más que un elemento que está ahí. El agua forma parte de la vida, no vamos a poder construir una sociedad mejor sin agua, no vamos a poder garantizar que el futuro sea posible sin agua. Y sin embargo el agua, más que nunca, es un bien escaso, es un bien limitado, es un bien que hay que cuidar. Y además es un bien que tiene vida propia. Los ríos son articuladores de vida, no son canales por los que circulan las mercancías. Los ríos forman parte de la malla constructora de un país y tienen que ser algo más que un mero elemento de la producción económica. Es verdad que hemos hecho muchas cosas y es verdad, lo decía Isabel, que estamos relativamente orgullosos de las que hemos hecho. Las que hemos hecho bien y también estamos orgullosos también de las que no hemos hecho bien, porque nos han permitido hacer cosas mejor. Pues cerca de 4 millones de hectáreas de regadío, 1000 grandes presas, pero también tenemos acuíferos sobreexplotados, también tenemos situaciones en las que no estamos cómodos, también tenemos intrusiones salinas. Somos un buen ejemplo de cómo hacer cosas bien y cómo hacerlas mal. Pero yo quiero romper una lanza por todo lo que se ha hecho en este país. Creo que los que hicieron las cosas mal, lo decimos ahora, pero que pensaban que las hacían bien. Y porque en pasado se escribe la historia de forma estupenda y es muy fácil echar la culpa a los antecesores. No. Creo que la responsabilidad nos obliga a decir que todos los que trataron de hacer cosas trataron de hacerlas bien y trataron de hacerlas por la mejora de la gente y de la sociedad. Y que si cometieron errores, los vemos ahora. Y que nuestra responsabilidad es ahora reflexionar sobre eso y tratar de hacerlo de forma distinta. No hay antagonismo posible y yo creo que debemos superar esa falsa distinción entre uso y conservación. No tiene sentido, nos ha hecho mucho daño y creo que está en la base de una diferenciación que no nos lleva a ningún sitio. Los recursos naturales forman parte de un proyecto trascendente que va más allá del género humano, pero también forman parte de los elementos fundamentales para que el género humano pueda tener futuro en este planeta. No somos un cáncer sobre el planeta, somos parte del planeta y tenemos tanto derecho como cualquier otra especie a formar parte de esta colectividad. Tanto derecho como cualquier otra especie, sin demérito de ninguna ni sin demérito de ninguna otra cuestión. Ustedes, vosotros, vais a visitar estos días un humedal, las Tablas de Daimiel, donde empezó mi vida profesional, de extraordinario valor ecológico, que precisamente gracias a la obsesión por ese valor ecológico se ha podido conservar el humedal y además se ha podido conservar el área de cultivo colindante. Porque, como decíamos a primeros de los 80, cuando también Alice venía por aquí a estudiar con el doctor Custodio, si no hay agua para las aves, tampoco hay para las personas. Y solo si beben las personas podrán beber las aves. Es decir, no estamos en dos mundos, estamos en un único mundo. La responsabilidad de los que construís ciencia o la responsabilidad de los que hacemos gestión es trasladar a la ciudadanía que los planteamientos dicotómicos no existen, que los blancos y los negros forman parte de los cuadros y de los dibujos, pero no de la realidad cultural, que la vida es tan gris, tan amalgamada, tan mezclada y tan múltiple como podamos imaginar. No hay realidades puras, todo es mestizaje. Y si no lo entendemos así, no vamos a dar respuesta. Estamos ante un compromiso como quizá no haya tenido la humanidad a lo largo de los 1 o 2 millones de años que lleva caminando por el planeta, ¿no? Y esto exige muchas cosas. Exige, en primer lugar, sentido de la responsabilidad. También exige entender que tenemos que encontrar respuestas. Yo trato, siempre que intervengo, de huir de los discursos dramáticos, catastrofistas, agoreros y terminales. Esto lo tenemos que resolver, y lo vamos a resolver desde un escenario de calma y de tranquilidad. Y lo vamos a resolver por nosotros, por el género humano, no por el planeta ni por la vida, que va a salir adelante. La Tierra lleva 6 extinciones masivas y el 99% de las especies que se han generado a lo largo de la evolución han desaparecido. Y, sin embargo, la vida sigue. La vida no está en riesgo. El futuro del planeta no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la calidad de vida del ser humano y lo que está en riesgo es nuestra propia supervivencia como especie presentable. Y lo que está en riesgo es mantener una cierta ética ambiental que conjugue desarrollo y progreso. Por eso yo animo a huir de los tintes catastrofistas. Por eso yo animo a huir de esas versiones que nos sitúan apocados al borde de un precipicio al que, sinceramente, creo que aunque estemos, no debemos mirar hacia abajo. Y, desde luego, lo que no debemos es dar un paso al frente. Creo que, en ese sentido, caminar por esa delgada roja línea entre el nihilismo de pensar que las cosas, la naturaleza, la regla sola, y el integrismo de pensar que solo la transformación
generalizada puede conseguir mantener la población humana, esa línea roja intermedia es el camino correcto, que es muy difícil. Y los científicos y los técnicos ahí tenemos una gran responsabilidad. Este congreso, este encuentro, esta jornada forma parte de ese balance de responsabilidad. Evidentemente no vamos a dar todas las respuestas de golpe, ni siquiera somos conscientes de todas las respuestas, pero yo creo que sí debemos entre todos ir sembrando esa pequeña semilla del mensaje ideológico que dice que otro mundo es posible, que otro mundo es necesario y que otro mundo es imprescindible y que ese mundo se debe hacer desde el sentido común, desde la racionalidad y de la integración de las cosas. No hay varitas mágicas, ni hay soluciones mesiánicas, ni hay caminos inequívocos. Hay muchas posibilidades. Lo deseable es que acertemos. Hemos tenido el honor de reunirles a ustedes aquí y espero que realmente contribuyamos a mejorar esa capacidad de responder. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero merecemos darnos el tiempo que se van a tomar ustedes para pensar. Acabo como empezaba. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias por estar aquí y de verdad, que nos hace mucha ilusión que puedan venir, conocernos y que puedan sentirse cómodos. Gracias. Pues queda inaugurado este congreso. Y ahora tiene la palabra la primera ponente, que es la presentación de Isabel, efectivamente. Muy bien, yo casi creo que nosotros nos retiramos aquí. Dejemos Isabel. Muchas gracias. Alice, Isabel, Peter, Jesús, por esta entrañable presentación. A continuación vamos a dar paso a la primera key speaker del ISMAR 10. La ponencia la llevará a cabo doña Isabel Bombal. Se titula Water and Food Production, the Importance of Irrigation for Spain. Isabel Bombal es directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, ingeniera agrónoma y perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Experta en calidad industrial e industrias agroalimentarias, directora de Industria y Mercados Agroalimentarios, subdirectora de Planificación y Control Alimentario y miembro en la representación permanente de España ante la Comisión Europea. Isabel tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, mi ponencia va a ser, como adelantaba también en el acto inaugural, sobre el agua y la producción de alimentos y la importancia del regadío en España, dando una serie de datos un poco más concretos sobre la realidad de nuestro país. Siempre me gusta comenzar mis presentaciones cuando hablo de regadíos con esta foto que tomé en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, que por cierto a los que van a estar unos días aquí, animo también que si tienen un tiempo se cojan un AVE y vayan a visitar Sevilla porque es una ciudad maravillosa. Para mí muy especial. Tomé esta foto en la confluencia de las calles Agua y Vida del antiguo barrio de Santa Cruz de Sevilla y me parece que dice mucho de lo que nosotros, todos nosotros, que nos dedicamos de una u otra manera a la gestión del agua, de una u otra manera a su estudio o a su gestión o a la ejecución de políticas en torno a ella, creo que dice mucho de lo que todos tenemos que tener siempre en mente cuando hablamos de ello, y es que el agua es vida, el agua es necesaria. Hemos dicho que es necesaria para beber, es necesaria para comer, es necesaria para vivir. Somos, al fin y al cabo, gran parte de nosotros agua y nuestro planeta, en su inmensa mayoría, es agua, es el planeta azul. Y en relación con lo que decía al principio en mi exposición inaugural, esta es una curva de cuáles son las previsiones de crecimiento de la población mundial, donde vemos que, como yo comentaba, en 2030 vamos a llegar a tener 1.000 millones más de personas a las que alimentar y a las que dar de beber, que ahora mismo 8.600 millones de personas, y en el año 2100 vamos a llegar a 11.200 millones de personas. Todo esto, además, teniendo en cuenta que China e India van a seguir siendo principalmente los dos países que más van a crecer y que más población van a tener, pero que
continentes como África y países como Nigeria, que está creciendo de tal modo que en el año 2050 va a superar ya la población de Estados Unidos y va a continuar creciendo de manera prácticamente exponencial. Por tanto, la posibilidad de desarrollar una gestión integral del agua para producir alimentos adecuada en estos países, utilizando todos los mecanismos de cooperación y teniendo muy en cuenta los ODS de la Agenda 2030, este derecho de todos los ciudadanos de nuestro planeta a disfrutar de una gestión adecuada del agua para poder beber, para poder tener recursos en condiciones de salubridad, de calidad y de abastecimiento, y para poder hacer uso de estas tecnologías e infraestructuras para producir sus propios alimentos, la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestras propias políticas. Por tanto, como digo, el agua es necesaria para producir alimentos y esto solamente se puede hacer a través de la agricultura. Ya decía Cicerón en el primer siglo antes de Cristo que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Siendo esto cierto, no podemos obviar que la agricultura es una profesión dura, tremendamente exigente, que requiere, además, de muchísima dedicación, sobre todo en aquellos sitios donde se depende de las condiciones meteorológicas y donde existe esa inseguridad de lo que al final vamos a conseguir o no vamos a conseguir producir en función de lo que el cielo nos quiera enviar. Por eso también es fundamental, para dar estas condiciones de mejor calidad de vida, de mejor calidad de trabajo, de mayor seguridad para las familias, para que la gente pueda vivir realmente de esta actividad tan noble, tan digna y tan necesaria, desarrollar en todas las posibilidades y con todos sus potenciales todos los instrumentos que estén en nuestra mano para mejorar esas condiciones. Y entre ellos está el regadío. Y como decía también al principio, aquí tenemos un ejemplo de que el agua realmente es necesaria para producir todos los alimentos. Venga de donde venga, es necesaria. Si vemos ahí, por ejemplo, para producir una hamburguesa con todo lo que lleva, su pan, su bacon, su lechuga, patatas y la carne, se necesitan unos 2.400 litros de agua. Se dice pronto, ¿verdad? Una copa de vino, 120 litros, una bolsa de patatas fritas, 185 litros, una rebanada de pan, 40 litros. Como vemos ahí, para producir la inmensa mayoría de los productos vegetales se necesitan aproximadamente entre 100 y 140 litros. Después tenemos otro bloque de productos algo más procesados, como una porción de queso o un vaso de leche o un vaso de zumo, donde se necesitan hasta 690 litros y luego ya pasamos al grueso de los alimentos más elaborados, más procesados, que se necesitan más de 1.000 litros. Por tanto, como vemos, realmente se necesita mucha agua y, por tanto, ese es nuestro desafío, como decía al principio, producir más cada vez con menos recursos y con menor impacto ambiental. Si pasamos lo que he comentado ya brevemente en mi presentación inicial, ya hablando directamente del regadío, del papel del regadío en la agricultura y en esta producción de alimentos, como vemos ahí, este es un mapa de España y como vemos en las partes verdes es donde hay más rentabilidad y más población. Las personas que estén habituadas y que conozcan la geografía de España habrán visto rápidamente que esas zonas coinciden con las cuencas hidrológicas o con las zonas donde hay mayores regadíos desarrollados en nuestro territorio. Esto lo que quiere decir realmente es que el regadío efectivamente vertebra el territorio, fija población al medio rural, reduciendo estos procesos de despoblamiento tan dificultosos y tan peligrosos para nuestro país. Tiene gran capacidad para generar empleo directo, triplicando el que genera el secano por término medio. Genera empleo además de mayor cualificación con el uso de nuevas tecnologías y del regadío moderno. Es un motor de desarrollo, mejora la calidad de vida, mejora los ecosistemas asociados, como decía también al principio, un regadío eficiente y sostenible también respeta, mejora y protege la biodiversidad en su entorno. Aproximadamente, como ya he dicho también al principio, se produce entre el 65 y el 67% de la producción final agrícola en solamente un 16% de la superficie cultivada. Esto es gracias al regadío, por tanto es muchísimo más productivo. Una hectárea de regadío produce de media 6 veces más que una de secano, generando una renta 4 veces superior. Y como digo, esto es la media. Ayer mismo tuve una reunión con el Gobierno de Aragón y con representantes del Ministerio de Transición Ecológica y con gente de mi equipo para esta coordinación de la que hablaba también al principio, tan necesaria a la hora de gestionar las políticas de regadío. Estábamos coordinando las
próximas obras e infraestructuras de regadío en Aragón. Y me decía el director de Aragón que en la zona de Monegros, que es una zona, para los que no lo conozcan, tremendamente árida, las infraestructuras de regadío han conseguido multiplicar por 20 la rentabilidad de las hectáreas que había entonces ya en cultivo. Por tanto, esto significa realmente una reversión, un cambio absoluto en las condiciones de vida y trabajo de las personas que viven allí. Mantenimiento de rentas, diversificar la renta, porque permite también mayor rotación de cultivos, previene la erosión y la desertización, es soporte de la agroindustria, que es el principal motor económico de la industria española. Está por encima de la industria del automóvil o de la industria farmacéutica. El sector agroalimentario español es motor de economía. Por tanto, por supuesto, también desde el punto de vista económico es fundamental. Si juntamos en tres grupos económico, ambiental y social, todas estas ventajas, estas aportaciones del regadío que hace a la sociedad y al territorio, tenemos ahí al final un conjunto de elementos que, gestionados de manera sostenible, a lo que dan lugar es a un desarrollo rural sostenible y equilibrado, que es hacia lo que nosotros queremos trabajar y por lo cual nosotros desarrollamos nuestras políticas de regadíos. Por tanto, la política de regadíos es algo tremendamente complejo. No es solamente ejecución de obras, no es solamente mayores infraestructuras para poder aportar más agua, para generar de manera productiva más valor añadido y más riqueza y más empleo, sino que es algo que tiene que ver con aspectos tan fundamentales como la política agraria común, el equilibrio territorial, la sostenibilidad, el asesoramiento, la innovación, la producción, la formación, la objetividad para ser justos con el desarrollo equitativo en todo el territorio, la digitalización, el despoblamiento, el cambio climático, las infraestructuras, la comunicación, la coordinación. Por tanto, es, como decía antes, también un prisma con numerosas caras que hay que gestionar en su totalidad. Entrando ya en la situación actual del regadío en España, vemos que, como ven ustedes en el gráfico de la derecha, en el gráfico de su derecha, España es el principal país de la Unión Europea, como decía también al principio, de superficie regada, aproximadamente el 29,1%. Estamos seguidos muy de cerca por Italia, otro país mediterráneo con unas condiciones edafológicas, climatológicas muy parecidas, sobre todo de la mitad hacia abajo a las características de España, y después seguido por Francia, Grecia y luego ya otros países como Alemania, Portugal o Rumanía. Y esos son los datos a su izquierda que he contado también en la presentación inaugural. Lo más importante es tener en cuenta que de esas casi 3,8 millones de hectáreas de regadío en España, casi 2 millones de hectáreas están en riego localizado, el 53%, más de la mitad. Esto significa que hemos hecho un enorme esfuerzo modernizador para ser eficientes y para desarrollar un regadío sostenible que utilice mucho mejor los recursos escasos, tanto el agua como la energía. En este gráfico también es interesante ver el origen predominante del agua que utilizamos en estas infraestructuras de regadíos, porque si bien, lógicamente, la mayoría es agua superficial, aproximadamente el 68%, también vemos que hay una parte muy importante y muy relacionada con este congreso de aguas subterráneas, el 26,14%, y otros orígenes variados, como desalinizadoras, retornos, depuradoras, otras bases que también fomentan la búsqueda de nuevas alternativas en el uso del agua tradicional. Y en cuanto al sistema de riego, como vemos ahí también, la evolución que ha habido es que ha crecido de una manera muy importante en los últimos años el riego localizado, que es la línea ascendente superior naranja, y ha ido disminuyendo el riego por gravedad y el riego por aspersión. Lo que queremos es seguir disminuyendo especialmente el riego por gravedad y el riego por aspersión y seguir haciendo crecer el riego localizado, que es mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico. Y en cuanto a comunidades autónomas, también para los que vienen de otros países, en España tenemos 17 comunidades autónomas, 17 regiones distintas. Las hay más grandes, más pequeñas y con mucha diversidad desde el punto de vista de producción agrícola y desde el punto de vista de climatología. Las regiones del norte son las que menos requieren de regadíos porque son las más lluviosas y con aportaciones hídricas más constantes en el tiempo, y las regiones del centro hacia abajo son las que requieren más regadío. Teniendo esto en cuenta, vemos que la comunidad autónoma con mayor porcentaje de regadío es Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha y de Castilla-León, que son además las más grandes, y luego ya seguidas de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y ya en menor medida
las demás. Y aquí tenemos los porcentajes de superficie regada en cada una de estas comunidades autónomas. No vamos a revisar todas, simplemente ustedes lo tienen ahí, pero llama la atención en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Canarias o Comunidad Valenciana, el porcentaje tan elevado de superficie regada con respecto a la superficie total de cultivo. Lo mismo ocurre con Murcia. Esto lo que significa es que son riegos realmente intensivos, con zonas donde realmente es una producción tremendamente competitiva, muy tecnificada, con mucho riego localizado, que es necesaria para la supervivencia de la agricultura de una manera competitiva en estos territorios. Además, muchos de ellos son tremendamente exportadores y competitivos a nivel europeo y a nivel mundial. En cuanto a la superficie de cultivos o los principales cultivos en regadío en España, como vemos ahí, los cereales son los que ocupan una mayor superficie de cultivos en regadío, pero también una mayor superficie en secano. Es que somos un país productor tremendamente cerealista y, por tanto, tenemos grandes extensiones de cereal, de las cuales aproximadamente la mitad, como ahora veremos, ya están en regadío y son evidentemente muchísimo más productivas que las que están en secano. Seguido del olivar, del viñedo, de frutales no cítricos y de frutales cítricos. Todas estas producciones, como decía al principio, son algunas de nuestras principales producciones en los mercados globales, en los mercados internacionales. Por ello, es también fundamental el mantenimiento del regadío para conseguir esta competitividad en estos mercados. Y si aquí ya vemos, comparamos, como decía antes, por estos grupos de cultivos, aquellos que están, las superficies que son de regadío frente a las superficies que son de secano, vemos que en los cereales ha aumentado muchísimo la superficie de regadío, pero todavía, como decía al principio también, es muy grande la superficie de secano. Vemos que hay cultivos como, por ejemplo, los cítricos, las hortalizas, las flores, o cultivos como el olivar, donde son muy importantes las superficies de regadío, y hay otros donde todavía están muy por debajo de las posibilidades que existen hoy por hoy con las nuevas tecnologías. Finalmente, aquí tenemos la superficie regada en los principales cultivos según el tipo de riego, y también vemos que hay crecimiento del riego localizado en muchas de estas producciones debido a este esfuerzo modernizador de las administraciones públicas coordinadas y de los regantes usuarios finales, y también esa colaboración público-privada que ha sido necesaria para conseguir la modernización del regadío en España. Como vemos aquí, la evolución de las hectáreas de superficie regada en función del promotor, es decir, en función de quién impulsa estas obras, ha ido creciendo de una manera muy significativa. La línea superior verde es el conjunto y más o menos en paralelo ha ido evolucionando el esfuerzo del sector público y del sector privado. Por tanto, como vemos, este esfuerzo modernizador es la suma de los esfuerzos públicos y privados de todos de manera coordinada. ¿Qué actuaciones se realizan en el ámbito de la modernización de regadíos en España? Pues empezando por las infraestructuras, actuaciones sobre la red de transporte y distribución, tanto en la cuestión de utilizar los mejores y más eficientes y rentables materiales, que también tengan menos pérdidas, que sean los más resistentes, que sean los más adecuados en función de la zona y de las características de la zona donde nos encontremos, cómo en hacer una red adecuada, con una capacidad de permeabilidad suficiente para llegar a todas aquellas zonas de manera que sea lo más eficiente posible su uso y una distribución adecuada. Estaciones de bombeo y filtrado, redes eléctricas asociadas, incremento de la capacidad de almacenamiento de los recursos hídricos alternativos, automatización de los sistemas de riego, actuaciones de mejora de la eficiencia energética y todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento tanto de las directivas europeas como de toda la legislación nacional, muy especialmente sobre evaluación de impacto ambiental. Pero sin una gestión adecuada no conseguiremos nada o conseguiremos muy poco con unas infraestructuras muy modernas. Por tanto, el esfuerzo modernizador debe centrarse en ambos pilares, en las infraestructuras y también en la gestión. ¿Qué es lo que hacemos en la gestión? Transferencia de tecnología, capacitación, formación. Es fundamental que los regantes estén correctamente formados para que utilicen al máximo estas nuevas tecnologías y esta mejora en las infraestructuras, y la eficiencia y la sostenibilidad del regadío sea máximo precisamente por este buen uso del mismo.
Redes de intercambio del conocimiento, muy importante todo el intercambio científico en congresos como el de hoy. Fortalecimiento institucional, tecnificación de la gestión, incorporación de las nuevas tecnologías, de los sistemas integrados de gestión en la gestión, fomento de buenas prácticas y todas las actuaciones transversales en I+D+I. Por ejemplo, la creación de grupos operativos y proyectos innovadores que existen en el marco de la política agraria común, que se están desarrollando en nuestro país en elementos tan importantes, tan determinantes para la modernización del riego, como por supuesto el ahorro en el uso de agua y de energía, la lucha contra especies invasoras con unos buenos sistemas de riego, por ejemplo, la lucha contra la almeja asiática o contra el mejillón cebra, la incorporación de un sistema sostenible de nutrientes y de fertilizantes, de tal manera que sea mucho más productivo, mucho más rentable y mucho menos contaminante desde el punto de vista de las masas de agua y de los suelos, etcétera, etcétera. Por tanto, la transferencia de conocimiento y la investigación y la innovación son fundamentales en este proceso. Y, por supuesto, también para todo ello el asesoramiento. Me quiero centrar en dos instrumentos fundamentales de los cuales disponemos en mi dirección general, que son el SIAR, el Sistema de Información Agroclimático para el Regadío, y el CENTER. Empezamos con el SIAR. Este sistema es un sistema que ha cumplido este año, en 2018 cumplió los 20 años y que realmente es un paso adelante muy importante y muy demandado por los regantes, porque de lo que se trata es de un sistema que permite, aprovechando las nuevas tecnologías, al regante tomar las decisiones más inteligentes en la agricultura de precisión, en el riego de precisión, gracias a toda la información que proporciona este sistema a través de más de 450 estaciones meteorológicas con sensores de todo tipo, tanto en planta como en suelo, como en aire, en la atmósfera, para, a través de los datos que llegan a este sistema en forma de Big Data, datos sobre la evapotranspiración, las condiciones del suelo, las precipitaciones, la velocidad del viento, la intensidad del viento, las condiciones del cultivo en cada momento, etcétera, dan lugar a una utilización del riego con el agua, la energía y los fertilizantes de la manera más precisa, más eficaz posible y más respetuosa con el medio ambiente. Y además este sistema es totalmente gratuito para todos los regantes que lo quieran utilizar. Lo ponemos a su servicio y está permanentemente actualizado y además también utiliza imágenes satélite, especialmente de Landsat y de Sentinel. Y el CENTER es nuestro centro de apoyo tecnológico para toda la política de regadíos que tenemos en la finca del Palomar, en Alcalá de Henares, muy cerquita de Madrid, y que fundamentalmente desarrolla todas estas iniciativas, tanto desde el punto de vista de laboratorio, de ensayos, de congresos, de asesoramiento, de formación, para obtener las mejores prácticas en el uso y la eficiencia del agua, en el uso y la eficiencia de la energía, obtener los mejores materiales, hacer análisis y ensayos de normalización, hacer asesoramiento, hacer formación. Todas estas cuestiones que se desarrollan allí, que para el sector, para todas las comunidades de regantes, es un instrumento absolutamente esencial, porque también lo ponemos a su servicio para todo lo que necesiten de una manera totalmente gratuita. En definitiva, la política de regadíos, como decía en mi intervención previa, es fundamental y debe ser una prioridad política. Y además debe ser una prioridad política con un instrumento que dirija esta política a corto, medio y largo plazo de una manera objetiva, transparente, con equilibrio territorial y no con discrecionalidad. Por eso estamos desarrollando lo que nosotros hemos venido a llamar el Plan Director de Regadíos, que es un instrumento que pretende orientar nuestra política de regadíos a corto, medio y largo plazo con objetivos y criterios de actuación que respondan al contexto actual social, económico, ambiental, tecnológico, con respeto al marco competencial y en coherencia con la política agraria y la orientación de mercados. Los objetivos que tiene este plan estratégico son los 6 objetivos que aparecen en la pantalla, que como pueden ver son fundamentalmente generación de empleo y riqueza, orientación productiva de acuerdo a las necesidades de los mercados, es decir, las obras no se hacen porque sí, sino que se tienen que hacer pensando en para qué van a servir, para qué van a producir, qué es lo que van a regar y si estas producciones son adecuadas o no en el contexto global de la política agraria de nuestro país y de la demanda de los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, la sostenibilidad ambiental, la mejora de la eficiencia en el uso del agua y de la energía como uno de los objetivos estratégicos fundamentales. No vamos a desarrollar ni un solo regadío que no cumpla todos los requisitos medioambientales necesarios
Y esto lo vamos a hacer, además, siempre con el visto bueno, el beneplácito y el informe oficial positivo de la autoridad ambiental competente, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica. El cuarto objetivo, el de la innovación, la formación, la sensibilización y la divulgación, por todo lo que hemos dicho, sin la innovación, las nuevas tecnologías y un asesoramiento adecuado, no seremos capaces de trasladar todas las ventajas de un regadío sostenible como merece nuestro sector y nuestro territorio. Financiación y planificación eficientes, una coordinación adecuada entre todos los que estamos implicados para que las obras no se extiendan en el tiempo de manera ilimitada, para que se terminen, para que sean útiles, para que se vea su efecto, para aquellas personas que lo han empezado lo puedan ver también, culminar y utilizar, y para que los recursos, tanto humanos como económicos, que se ponen desde las administraciones y desde el sector privado, no caigan en saco roto porque hay una descoordinación entre los que debemos finalizar esas obras. Y finalmente, la mejora del marco normativo y de la gobernanza. Con todo ello, lo que hemos hecho ha sido incorporar una serie de instrumentos, estos son solamente algunos de ellos, pero he querido poner en rojo los que son nuevos con respecto a los instrumentos anteriores que había en el marco de la política del Ministerio, los que existen en verde y los que existían en morado, pero que han sido modificados para incorporar muchos más elementos y ser mucho más transparentes y, sobre todo, mucho más concretos, especialmente en el ámbito de los criterios de selección, a la hora de determinar nuestras actuaciones. No voy a profundizar en ellos porque creo que no es el objetivo de la ponencia de hoy, pero si tienen cualquier duda, por supuesto, estoy a su disposición para aclararla. Otro de los instrumentos fundamentales, estamos hablando de transformación digital, de agricultura de precisión, de agricultura 4.0, de utilización de nuevas tecnologías. Otro instrumento transversal que tenemos es la estrategia de digitalización que presentó nuestro ministro el pasado mes de abril y para la cual ya estamos desarrollando el primer plan de actuación 2019-2020. Esta estrategia la hemos desarrollado para generar o contribuir a generar estas condiciones de igualdad, equidad y oportunidades en la España rural. Lo que hablaba al principio del triángulo de oro, la necesidad de que para que haya buenas condiciones de vida y trabajo es necesario que haya Internet, es necesario que haya digitalización y es necesario que haya una formación y una capacitación adecuada de los ciudadanos y en este caso de los regantes para poder hacer uso de todas estas nuevas tecnologías. Por tanto, con ello contribuimos a fijar población, contribuimos a mejores condiciones y contribuimos también al liderazgo del sector agroalimentario español, además también del impulso socioeconómico del sector forestal, que es muy importante para fijar población, para gestionar nuestros bosques, para prevenir incendios y también para generar actividad socioeconómica. Por tanto, la transformación digital está en nuestra agenda política, está en la agenda política de la Unión Europea y era necesario un instrumento estratégico con vocación de permanencia como es esta estrategia para poder poner en común y aprovechar al máximo las sinergias de todos los instrumentos legales, técnicos, científicos, económicos que existen a nivel europeo y a nivel nacional y hacerlo teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sector. Esa estrategia tiene 3 objetivos estratégicos fundamentales que son reducción de la brecha digital, tanto desde el punto de vista de implantación de la banda ancha como desde el punto de vista de la brecha de adopción. Ahí la formación tiene un papel fundamental. El segundo de los objetivos es el fomento del uso de datos para esta agricultura de precisión, Big Data, poner en común estos datos en plataformas compartidas, salvando todas los desafíos legislativos que ahora mismo existen al respecto y, finalmente, una línea basada en el emprendimiento, el fomento del emprendimiento gracias a esta digitalización, a esta transformación digital, no solo en el sector agroalimentario, pero sí de manera muy significativa en el sector agroalimentario, fomentando planes empresariales de transformación digital, oficinas de transformación digital, ecosistemas de innovación que fomenten todo ello, etcétera. Y el tercero de los instrumentos del que no quería dejar de hablar es el de la reforma de la PAC. Nos enfrentamos a un nuevo periodo de programación en Europa. Los periodos de programación son de 7 años, el próximo es de 2021 a 2027. Y en la política agraria común supone el 80% del presupuesto europeo destinado a políticas comunes. Por tanto, es fundamental que dentro de ella se siga permitiendo, como se permite hasta ahora, la ejecución de regadíos sostenibles con una dotación económica compartida con el Fondo de la Política Agraria Común a través del segundo pilar de la PAC. Y ya en la política, en la reforma de la PAC, que hay
9 objetivos estratégicos, 3 económicos, 3 medioambientales y 3 sociales. Como ven ahí, en el objetivo 5 se incluye, dentro del promover el desarrollo sostenible, se incluye la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire. Por tanto, ahí se incluyen los regadíos y en ese sentido vamos a trabajar para que la política agraria común permita seguir desarrollando estos regadíos, porque para nosotros es fundamental para nuestra agricultura. Vamos a comenzar un grupo de trabajo con los 3 objetivos medioambientales. Estamos desarrollando grupos de trabajo sobre todos los objetivos para desarrollar la planificación estratégica de España en el marco de la PAC, y los correspondientes a estos objetivos medioambientales, donde se enmarca el regadío sostenible, comenzarán el próximo mes de junio. Nuestra posición, por tanto, es la de defensa de las inversiones en regadío, que puedan seguir siendo financiadas con fondos del segundo pilar y siempre, por supuesto, atendiendo a los principios de sostenibilidad y de respeto a la normativa en materia de aguas. En definitiva, nos encontramos en una situación en la cual nadie puede dudar de la necesidad de una política de regadío sostenible. Por supuesto, nadie puede dudar de la necesidad de una mayor ambición ambiental en esta política de regadíos para conseguir que la gestión integral del agua siga siendo eficiente, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, dejemos a las generaciones venideras un agua en mejores condiciones de la que nosotros nos los encontramos y, sobre todo, con mayor seguridad de abastecimiento y de utilización en su propio beneficio y en beneficio de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, por recordarnos a todos el estado del regadío en España y por ver que tenemos un futuro en el que hay que pelear bastante, especialmente en el vector agua. Terminando esta primera parte, muchas gracias por la inauguración a todos los ponentes, a todas las personalidades y técnicos que hemos tenido esta mañana con nosotros, y vamos a empezar ya con aspectos técnicos y logísticos del ISMAR 10. Next Friday, go straight to IGME. Nobody should show up here next Friday. El viernes que viene, las salidas al campo tendrán lugar desde la puerta del Instituto Geológico. Nadie debe venir aquí, salvo los que tengan que trabajar. En esta sala, todos los speakers a continuación tendrán que entregar sus ponencias en PowerPoint o en PDF a la mesa, a los técnicos de la mesa de sonido. Por favor, háganlo con antelación a todas las sesiones. En las salas 2 y 6 tendrán que dárselo a los moderadores, previamente durante los coffee breaks, antes de empezar cada jornada. También las listas de los inscritos a las excursiones estarán expuestas en secretaría a la entrada. Por favor, confirmen que su nombre está inscrito correctamente en la excursión que deseen y hacerles saber que, aunque poquitas, quedan plazas ahora mismo en las 3 excursiones que tendrán lugar en paralelo. Igualmente, para las ponencias tipo póster hay un listado. Confirmen que se encuentran ahí para cualquier duda, aclaración, problema. Por favor, diríjense a secretaría a la entrada. Finalmente, desear a todos un buen congreso. A los moderadores pedirles que se ciñan al tiempo lo más posible. No podremos ir quitando tiempo a las siguientes sesiones y arrastrando un retraso. Muchas gracias por su amable atención.